Parado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya. 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 Un ateo que consiguió creer, un hambriento y tiene de comer, y donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. Aleluya. Jesús, eres la carta perfecta, la primera y la última letra. Jesús, eres la carta de amor, ha cautivado todo mi corazón. Has cautivado mi corazón. Es tu amor, es tu amor, que como un poema ha robado mi atención. Es tu amor. Que han llenado hasta el último rincón. Jesús, eres la carta perfecta, son tus palabras que me dan certeza. Jesús, eres la carta de amor y trae a mi alma vida y dirección. Hola iglesia, buenas noches, bienvenidos a que alabemos y adoremos a Dios. Quiero invitarlos a que se dispongan para que en sus hogares usted no sea solamente un espectador de lo que está pasando, sino que usted se una con sus oraciones, con sus cantos, y aunque estemos a la distancia, seamos una sola voz hoy para cantar y para exaltar a Dios. Así que los invito a que vengan conmigo a exaltar a Dios y a levantar su nombre. Señor, nosotros en esta noche queremos buscar tu rostro, buscarte a ti, buscar tu presencia, que vengas a este lugar, que hoy seas exaltado en cada hogar, en cada casa, desde donde te buscamos, desde donde anhelamos sentir tu presencia, desde donde anhelamos escuchar tu voz. Que tú seas hoy exaltado, Jesús. Sé exaltado en esta noche. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar.
levantaste, mi enfermedad sanaste, el precio tú pagaste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la honra, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la honra, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús, y pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, coronado estás, digno de
Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, ya no soy, no vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Me has dado libertad, salí de mi prisión, tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Gracias por la libertad que tú nos has dado. Gracias porque tú nos has hecho tus hijos. Tu salvación nos ha liberado del pecado. Nos ha hecho libres para amarte, libres para servirte, libres para cantarte, libres para adorarte, libres para acercarnos a ti. Damos gracias, Jesús, por la libertad que hoy tenemos en ti. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Señor, hoy te decimos gracias por la libertad que tú nos has dado. Gracias porque tú nos has amado, porque tú has venido a buscarnos a cada uno de nosotros para llamarnos por nombre, para darnos de tu amor. Gracias por mirar en nosotros lo que muchas personas no veían o aún hoy no ven. Por eso te decimos que te amamos, porque tú nos miras con los ojos del Padre, con tus ojos de amor. Te damos gracias por eso, que tú seas nuestra razón de vivir. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura.
Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Este amor cuando nadie me quiso amar. Tomaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gracias por darnos amor, aun cuando nadie nos ha querido amar. Tú nos has tomado, Señor, tú nos has salvado, tú nos has redimido, nos has hecho tus hijos, y por eso te damos gracias. Y por eso te cantamos hoy, por eso te exaltamos y por eso te alabamos. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, buenas noches. Así como los invitaba en el principio a que no solamente fueran espectadores, sino que estuvieran en sus casas cantando y orando al Señor, así también quiero invitarlos a que durante la predicación no sean solamente espectadores, sino que vayan, busquen sus Biblias y que nos acompañen a buscar en la palabra de Dios lo que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas y a nuestros corazones. Iglesia, que el Señor les bendiga. Hola amigos, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes hoy compartiendo la palabra de Dios. Espero que esté allí cómodo, sea en su casa, en el lugar donde usted se encuentre, y que juntos disfrutemos de este tiempo, que juntos empecemos a descubrir todas estas cosas maravillosas que podemos encontrar allí en la palabra de Dios, que la puedas tener allí a tu lado y que podamos ver a través de ella todas esas enseñanzas y todo lo que el Señor quiere hoy añadir a nuestra vida para crecer cada día más y más. Entonces, dale gracias al Señor en esta noche por todo lo que hayas vivido en este día, que allí donde esté le diga: Señor, gracias, porque he visto tu mano poderosa, he visto tu bendición en este día, me ha acompañado, aún dándome vida, dándome salud y permitiéndome estar aquí juntos, aquí reunidos para
poder escuchar al Señor, esa voz de Dios allí en medio de nosotros. Yo pido hoy toda bendición para esta palabra, para que ella sea viva, sea eficaz, como ella misma dice, para que sea como esa espada poderosa que pueda penetrar allí hasta lo más profundo de nuestro ser. Y bueno, y que nos pueda enseñar hoy lo que necesitamos aprender, lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es malo para nuestras vidas. Entonces le doy gracias al Señor, gracias por usted que está allí, por su familia, por su vida y bueno, y porque aquí seguimos juntos de la mano de Dios. Muy bien, entonces quisiera que busque allí en sus Biblias el libro de Deuteronomio en el capítulo 8. Vamos a ir al libro de Deuteronomio y vamos a leer los primeros 10 versículos que hay allí en Deuteronomio en el capítulo 8, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios de esta manera: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. El versículo 2 dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca. El versículo 4 dice: durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Y termina el versículo 10 diciendo: cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Esta versión que le estoy leyendo hoy de la Biblia es la Nueva Versión Internacional. Quise compartirles hoy en esta versión. Y quisiera iniciar diciendo que la palabra cuaresma y la palabra cuarentena tienen un origen común. Ambas palabras vienen del número 40, tanto cuaresma como cuarentena. La palabra cuarentena es una palabra que hemos estado escuchando mucho en estos meses, ¿cierto? Siempre la hemos tenido ahí, cuarentena. Entonces, estas dos palabras, cuando se habla de cuaresma, cuando se habla de cuarentena, tienen ese significado en común las dos, que ambas palabras vienen del número 40. Y es por esto que el número 40 en la Biblia casi siempre lo podemos asociar con alguna prueba. O sea, el número 40 tiene un simbolismo especial y uno lo puede asociar o lo puede igualar con lo que son las pruebas que hay veces nosotros tenemos en medio de nuestras vidas. ¿Y por qué les quiero compartir hoy? A este tema le he colocado el nombre de 40, porque bueno, me hablaban en estos días, me preguntaban acerca de cuáles son esos propósitos de Dios, o porque Dios ha permitido que nosotros como iglesia estemos sufriendo todas estas consecuencias de esta cuarentena y de este encierro que estamos viviendo hoy a través en nuestros hogares y en nuestras vidas. Y encontramos nosotros en la Biblia muchos ejemplos acerca del número 40 o de la cuarentena o cuaresma, como le queramos decir. Por ejemplo, en el Génesis, en el libro del Génesis, Dios destruyó la humanidad con un diluvio y hizo que Noé construyera una barca
y en esa barca, en esa arca enorme que le mandó a construir a Noé, allí resguardó a Noé y a su familia. Y la Biblia dice que duró 40 días y 40 noches todo ese diluvio. También encontramos en el libro del Éxodo, en el Génesis, Éxodo, encontramos la vida de Moisés. Moisés es un ejemplo de cuarentena. Yo creo que es el ejemplo más simbólico que tenemos de cuarentena en la Biblia. ¿Por qué? Porque Moisés vivió 3 periodos de cuarentena. Moisés pasó 40 años de prueba en Egipto, allí rodeado en el palacio egipcio y al lado de muchos lujos. Pero fue un momento de prueba para Moisés. Y luego pasó otro tiempo de cuarentena cuando pasó 40 años de prueba en el desierto. Y su tercera cuarentena, Moisés la pasó en otros 40 años de prueba en el desierto, guiando al pueblo de Israel. Ahora, vamos a mirar los espías. Cuando el pueblo de Israel iba a ir a la tierra prometida, enviaron 12 espías a reconocer la tierra prometida. Y estos espías duraron 40 días reconociendo esa tierra. Entonces es interesante ver cómo encontramos este número 40 asociado en la Biblia a muchas pruebas que vivió el pueblo de Israel y que vivieron algunos personajes que encontramos allí en la Biblia. El profeta Elías, por ejemplo. El profeta Elías duró 40 días caminando hasta el monte Horeb, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento, pues el ejemplo más grande de 40 lo encontramos en Jesús. Jesús estuvo 40 días en el desierto cuando fue llevado en el Espíritu allí a ser probado en el desierto. Entonces, y ahora Jesús también en la Biblia encontramos que Jesús, después de la resurrección y antes de subir al cielo, estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días también. Entonces, miren qué interesante esto, ¿no? Cómo asociar este número 40 a todos estos eventos de la Biblia, donde nosotros vamos a mirar en cada uno de ellos que son pruebas que vivieron cada uno de estos personajes. Ahora, yo quiero detenerme hoy aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, y vamos a ir al versículo 2 y 3. Vamos a leer versículos 2 y 3 para que empecemos a desarrollar este tema que yo sé que nos va a ser de mucha ayuda y nos va a ayudar mucho en nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Y el versículo 3 dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, el pueblo de Israel pasó toda una cuarentena en el desierto, toda una cuarentena, antes de llegar a Canaán, a la tierra prometida, ¿ya? Esa tierra que Dios les había prometido. Pero antes de llegar a la tierra que Dios les había prometido, ellos tuvieron que pasar por ese tiempo de 40, porque estuvieron 40 años en el desierto. Y muchos de ellos murieron allí en el desierto, ¿ya? Ahora, encontramos algo bien distintivo aquí en este versículo. Dice el versículo 3, dice que el pueblo fue humillado y fue probado. Entonces llegamos a mirar que estos 40 años en el desierto, esta cuarentena que vivió el pueblo de Israel, fue un tiempo de prueba. El versículo 3 lo dice, allí nos lo explica, dice: te humillé y te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni los antepasados habían conocido, ¿ya? Y en el versículo anterior, en el versículo 2 dice: y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Entonces,
encontramos allí algo bien distintivo en lo que vivió el pueblo de Israel. O sea, fue humillado y fue probado, ¿ya? Ahora, el pueblo también vio la intervención de Dios. ¿Cómo? El pueblo lo vio a través de que después de todo esto, después de que fue probado, de que fue humillado, dice allí, Dios le proveyó, Dios los guió y los cuidó a todo su pueblo. Entonces, Dios se mueve a través de las pruebas. Dios se mueve a través de las pruebas. Eso es algo bien importante que nosotros debemos de entender hoy. Que, por ejemplo, nosotros estamos como iglesia, como pueblo y como hijos de Dios, nosotros estamos pasando una prueba. Pero que Dios se mueve a través de esas pruebas. No sé si tú lo has visto, yo creo que sí. Yo lo he visto en todos estos meses, en todo este periodo que hemos tenido que vivir. Yo he visto que ha sido una prueba para la iglesia, ha sido una prueba para mi vida, ha sido una prueba para mi familia. Pero también yo he visto cómo Dios se ha movido en medio de esas pruebas. Y lo hace para Él poder cumplir esos propósitos que tiene para con nuestras vidas. Entonces yo quiero hoy que miremos 3 cosas bien importantes que he sacado de conclusión a través de la lectura de Deuteronomio 8. Y la primera es la siguiente. La primera es que Dios nos prueba para saber qué hemos aprendido en el camino. Escuche bien esto, porque esto sí que es algo que nos puede ayudar a fortalecernos mucho para enfrentar las pruebas y para enfrentar todo lo que hay veces tenemos que hacer cada día en medio de nuestras vidas. Entonces lo primero es que, vuelvo y se lo repito, ¿no? Dios nos prueba para saber qué hemos aprendido en el camino. Esta semana alguien me preguntaba que no entendía por qué Dios permitía todas estas cosas. ¿Por qué Dios estaba permitiendo? Porque aún me decía, hay personas buenas que están sufriendo con todo esto. Bueno, aún decía, esta persona me decía que los animales, que todo lo que Dios había creado, que muchas de las cosas de la creación de Dios estaba sufriendo. Y eso es cierto. Eso es cierto y eso es algo inevitable. El pueblo de Israel lo tuvo que vivir, Moisés lo tuvo que vivir, lo vimos ahora, ¿no? Que ellos, esos 40, ellos lo tuvieron que vivir. Vimos que Moisés lo vivió en 3 periodos, Jesús lo vivió, el profeta Elías, Noé, ¿ya? Pero también tenemos que entender que Dios nos prueba a través de todo esto, porque Él quiere saber qué es lo que tú y yo hemos aprendido cada día. Y esta sería una buena pregunta para hacernos hoy. Hoy que estamos cumpliendo, creo que un poquito más de 3 meses en esta pandemia o en estas cuarentena que estamos viviendo en nuestra nación. Y es qué hemos aprendido desde el momento en que entramos a este periodo de estar encerrados, confinados y con una cantidad de normas para poder vivir. ¿Qué hemos aprendido cada día? ¿Qué hemos aprendido de parte de Dios? Por eso pasó Israel por el desierto. ¿Para qué pasó Israel por ese desierto durante esa cuarentena, durante esos 40 años? Para que dejaran en el desierto su vieja vida y para que aprendieran una nueva vida dependiendo de Dios. Eso fue lo que Dios quiso hacer cuando puso al pueblo de Israel en el desierto 40 años. Ellos querían que en ese desierto ellos dejaran esa antigua vida que traían desde Egipto. Traían una vida de pecado, traían una vida de incredulidad. Entonces lo que Dios quería hacer con su pueblo era que dejaran esa antigua vida en el desierto y que aprendieran una nueva vida, pero ya dependiendo de Dios. Y es por eso que si Dios quiere formar una nueva vida en nosotros, debe de probarnos en el desierto para que dejemos allí esa vieja vida. Y yo creo que este tiempo que estamos viviendo en estos meses ha sido un tiempo bien especial para que nosotros dejemos la vieja vida allí en ese desierto y podamos aprender a vivir no solo para Dios, sino también con Dios. Porque con Dios hay que hacer las 2 cosas: vivir con Dios y vivir para Dios, estar allí siempre de la mano del Señor. Entonces los 40 tenían un propósito principal. ¿Cuál era ese propósito?
preparar al pueblo de Dios para mejores tiempos, para lo que venía. Entonces, es algo que también hoy tiene aplicación para nosotros. Lo que estamos viviendo hoy es que Dios nos está preparando, ¿para qué? Para mejores tiempos. Es para eso. Pero para poder llegar a esos mejores tiempos es inevitable, es algo que no podemos nosotros evitar, y es tener que pasar por este desierto que posiblemente estamos pasando. ¿Ya? Porque Dios quiere que esto es una oportunidad que Dios nos está dando para que nos despojemos de muchas cosas viejas, de muchas cargas, de mucha basura que no debemos de llevar en nuestra vida. Entonces Él quiere que nos despojemos de eso, porque Él quiere enseñarnos cosas nuevas, una vida nueva, porque Él quiere prepararnos. ¿Para qué? Para mejores tiempos. Ahora, Dios nos está preparando para mejores tiempos. Yo lo creo. Y le pregunto, ¿ustedes también lo creen? ¿Usted está de acuerdo conmigo hoy de que a pesar de todo lo que podamos estar viviendo hoy, Dios nos está preparando para mejores tiempos? Yo lo creo. Yo me levanto cada mañana, le doy gracias a Dios por mi vida, y me levanto esperanzado porque sé que Dios está preparando unos nuevos tiempos para la iglesia y unos nuevos tiempos para nuestras vidas. Pero hay que pasar por el desierto. ¿Para qué? Para aprender. Para aprender. Si vamos a pasar por el desierto y no vamos a aprender absolutamente nada, entonces tú no puedes esperar esos mejores tiempos. ¿Ya? Los mejores tiempos van a llegar en la medida en que tú aprendas en lo que estamos viviendo hoy. Eso sí que es fundamental, iglesia. Quiero decirles eso, quiero darles ese mensaje. Empecemos a hacer eso. Este tiempo es de aprendizaje, tenemos que aprender. ¿Aprender qué? Usted dirá, bueno, ¿y qué es lo que hay que aprender? Pues hay que aprender economía, hay que aprender una buena administración, hay que aprender orden, hay que aprender fe, fortalecernos en la fe, hay que aprender oración, hay que aprender palabra. Tenemos que aprender. Por eso estamos en este desierto, porque Dios quiere que aprendamos para esos mejores tiempos que el Señor tiene para nosotros. Pero si tú no aprendes, no vas a poder disfrutar de esos tiempos. Israel tuvo que comer la comida que venía del cielo. Dice allí, quiero que volvamos nuevamente al versículo 3. Dice, te humilló, te hizo pasar hambre. Dice, pero luego te alimentó ¿con qué? Dice, te alimentó con maná, con comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces Israel tuvo que comer la comida que venía del cielo. Ellos venían de comer una comida muy diferente en Egipto. Recuerde que cuando ellos se quejaron en el desierto, lo primero que le dijeron a Moisés es que extrañaban la comida que habían dejado en Egipto, que extrañaban allá la carne, que extrañaban las verduras, que todo lo que les daban allá. Y allí, en este desierto, tuvieron que aprender ¿qué? A comer comida del cielo. ¿Ya? Antes de comer la comida, quedaría la tierra donde iban a vivir. Entonces, yo sé que Dios ahora nos está dando una comida especial, pero Dios nos va a alimentar cuando lleguen esos tiempos buenos, esos tiempos que yo sé que van a venir. Dios nos tiene preparado unos grandes banquetes de bendición. ¿Ya? Ahora, los 40 nos hacen mejores siervos. Esto es otra enseñanza bien importante que encontramos allí. Que estos 40 nos hace mejores siervos. Este tiempo, esta cuarentena nos hace a nosotros mejores siervos. Porque mire, los 40 días y las 40 noches hicieron mejor siervo a Noé. Lo hicieron mucho mejor siervo a Noé. Los 40 años de Moisés, ¿qué hicieron con Moisés? Lo hicieron un mejor siervo. Cada vez que él vivía esas cuarentenas, sus primeros 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años luego en el olvido allí con el pueblo de Israel, lo hicieron un mejor siervo. ¿Ya? Los 40 días reconociendo la tierra de Israel hicieron mejores siervos ¿a quién? A Caleb y a Josué. Ni siquiera fue a todos, no, solamente a Josué y a Caleb, porque ellos fueron los únicos que reconocieron la tierra y cuando vinieron dijeron, eso es lo que Dios no tiene para nosotros. Trajeron buenas noticias, trajeron noticias de esperanza y de fe. Entonces eso también hacen los 40. Los 40 nos hacen mejores siervos. Ahora, miremos para qué sirven los 40.
¿Para qué sirve? Hay una expresión en la Biblia que dice, para saber lo que había en tu corazón. Y está allí en el versículo 2. Quiero recordársela. Dice allí, y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Para eso sirve los 40, para eso sirve la cuarentena, para eso sirve estos momentos que estamos viviendo hoy. ¿Ya? Esta expresión lo dice todo, que está aquí en la palabra de Dios. Esta pandemia le ha servido a Dios para saber qué hay en mi corazón y qué hay en tu corazón, qué hay en nuestros corazones. Este tiempo ha servido para confiar en Dios, o también ha servido para murmurar de Dios, porque no hay otra alternativa. En este tiempo, en el desierto, el pueblo de Israel hizo dos cosas. Cuando fue puesto a prueba su corazón, el pueblo de Israel solamente tenía la opción de dos cosas. O, escúcheme muy bien, o confiaban en Dios y le servían a Dios, o murmuraban de Dios. Y el pueblo de Dios, ¿qué eligió? Murmurar de Dios, murmurar del Señor. No hay otra alternativa. Usted hoy solamente puede o confiar y servirle a Dios, o murmurar de Él. En el desierto, o hacemos una cosa o hacemos la otra. No hay otra alternativa. No podemos servir y seguir a Dios con un corazón dividido. Al Señor se le sirve y se le sigue con un corazón completo. Por eso la Biblia dice que es con todo que nosotros debemos amar, que debemos seguir al Señor, amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor. ¿Ya? Entonces, qué interesante esto. Todo lo que uno puede encontrar aquí en la palabra de Dios y que lo podemos relacionar con lo que nosotros estamos viviendo hoy. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos aprender de los 40 que estamos hoy compartiendo? Que Dios provee para sostenernos en el camino. Esa es otra enseñanza que encontramos de los 40. Dios provee para sostenernos en el camino. Mire, Dios sostuvo a su pueblo de una forma milagrosa durante 40 años en el desierto. Durante esa cuarentena del pueblo de Israel, Dios lo sostuvo de una manera milagrosa. Sostuvo con el maná que venía de ¿dónde? Dice la palabra de Dios, dice que venía del cielo, que venía del cielo. Y en este tiempo yo he recibido muchos testimonios de cómo las personas de la iglesia, Dios las ha sostenido milagrosamente. Dios ha sostenido milagrosamente a sus hijos. Dios ha sido fiel, verdaderamente fiel al sostenernos. Y yo sé que usted está de acuerdo conmigo, allí donde usted me está escuchando. Porque no solamente lo he visto yo lo he oído en testimonios de muchas personas que han venido acá a la iglesia, que vienen y me conversan y que vienen a saludarme y me dicen cómo Dios sobrenaturalmente, milagrosamente en este tiempo han visto ese maná que ha venido del cielo. Entonces Dios provee para sostenernos en el camino. Hay ocasiones que de pronto no ha sido mucho. Eso es cierto, o no ha sido como nosotros quisiéramos, pero el milagro de Dios ha estado ahí en lo poco, en lo mucho o en lo poco, pero ha estado ahí. De pronto hemos tenido días apretados, difíciles, complicados, pero Dios no ha faltado con esos milagros sobrenaturales, con ese maná que viene del cielo. Entonces uno en los 40 uno ve el milagro de Dios. En los 40 uno ve el milagro de Dios. Y cada uno de estos hombres de los que yo le hablaba ahorita al inicio, que vivieron su cuarentena, vivieron sus 40, vieron el milagro de Dios. Elías lo vio, Moisés lo vio, Jesús mucho más como el Hijo de Dios, Noé lo vio, Josué y Caleb también lo vieron. Entonces miren, en todas las etapas de la vida vamos a poder encontrar la provisión de Dios. Yo se los digo y se los digo porque soy una persona ya adulta y soy una persona que ya he vivido varias etapas de la vida, ¿cierto? Desde niño, desde mi juventud, mi adultez. He visto en cada etapa de mi vida he podido encontrar la provisión de Dios. Hay veces la encontramos de una manera diferente, pero no deja de ser su provisión, ¿ya?
Por eso debemos aprender del Señor. Ahora vamos al versículo 4. Acompáñenme al versículo 4. Dice, durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. La ropa no se envejeció durante ese tiempo de prueba. ¿Ya? Dice además que los pies no se hincharon. Y todo eso sucedió 40 años en el desierto. Es lo que nos dice la Biblia. Mire, Dios puede suplir todo aquello que nos haga falta en los 40. En tiempos de desierto y en tiempo de prueba. Dios lo puede hacer. Confíe en eso, crea verdaderamente. Crea que Dios puede suplir todo aquello que hoy de pronto nos está faltando, de lo cual hoy podemos estar adoleciendo. Ahora, el mismo Jesús lo dijo. Dijo, no nos preocupemos por nuestro vestido, no nos preocupemos por nuestra comida. ¿Qué dijo? Busquemos primeramente el reino de los cielos, que lo demás va a ser añadido. Yo en estos días predicaba acerca de este pasaje de la Biblia. Por eso Dios lo hizo antes y lo hizo en el desierto con el pueblo de Israel, y Dios lo hará ahora también. Dios no cambia a pesar de los años. Él siempre tendrá recursos, pero lo va a tener ¿para quién? Para el que cree y aprende en medio del desierto. Para ellos es que va a haber recurso, ¿ya? Ahora vamos a mirar otra más, algo más que nosotros aprendemos de los 40, y es que Dios nos da su palabra para el camino. Versículo 6, ahí encontramos esta parte. Dios nos da su palabra para nosotros estar en el camino, estar en esos 40. Mire lo que dice el versículo 6. Dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. ¿Ya? Hay diferencia muy grande entre leer y guardar. ¿Ya? Usted puede leer la palabra toda la vida. Hay personas que yo conozco que han leído la Biblia toda la vida, pero si usted no la guarda, no cambiará en nada su vida. ¿Ya? La vida de una persona no cambia por leer la palabra. La vida de una persona cambia por guardar la palabra. Hay una gran diferencia ahí entre estas dos. ¿Ya? Y si algo que sirve los 40 es para guardar la palabra. En esta pandemia nos pueden faltar muchas cosas. Y yo sé que a algunos les ha faltado muchas cosas. A algunos les ha faltado su empleo, a algunos se le ha mermado su sueldo, su salario, nos ha faltado de pronto un poco de comida, en fin. Yo sé que en esta pandemia nos pueden faltar muchas cosas, pero lo que no nos puede faltar es guardar la palabra, guardar su palabra. La palabra de Dios es la única garantía que tenían los siervos de Dios en esos 40, ¿ya? Por ejemplo, Noé tenía la palabra de Dios de que iba a salvarlo a él y a su familia durante esos 40 días y esas 40 noches. Moisés también tenía la palabra de Dios, la promesa de Dios de que iba a estar delante de él esos 40 años en el desierto, ¿ya? Y Jesús sabía que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que venía ¿de dónde? Que venía de Dios durante esos 40 días allí que él estuvo en el desierto. Y vamos a mirar la última, que también es muy preciosa, que de qué nos sirve, qué aprendemos con los 40, que Dios cumple su promesa cuando termina esos 40. Qué hermoso, ¿no? Muy, muy especial. Dios cumple su promesa cuando se terminan esos 40. Versículo 7 al 10. Para que vamos terminando. Mire lo que dice. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no se escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho,
alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Entonces, al final de los 40 hubo un cambio poderoso. De un desierto que no producía absolutamente nada, de un desierto donde había escasez de agua, de un desierto donde había escasez de alimento, donde no se podía cultivar absolutamente nada, ¿pasaron a qué? Pasaron a una tierra de bendición, lo dice el Señor, a una tierra donde está llena de fuentes de agua, manantiales que fluyen en los valles, tierra de trigo, tierra de cebada. Hermosísimo, hermosísimo saber que Dios cumple su promesa cuando se terminan los 40. O sea, de la escasez pasaron a la abundancia. Es por eso que vale la pena seguir adelante en medio de estos 40. Hay que seguir adelante. ¿Ya? Es por eso que en medio de pandemia y de esta prueba que Dios ha permitido y en medio de nuestras vidas que Dios nos está probando para que aprendamos, vale la pena seguir adelante, porque al final de esos 40 Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Ahora, el Espíritu Santo es la garantía más grande que usted y yo tenemos para pasar por este desierto, para pasar por nuestros 40, ¿ya? Como los pasó Noé, como los pasó Moisés, como los pasó Elías, como los pasó Jesús. Mire, Dios siempre le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que miraran adelante, que no miraran más atrás. Siempre se lo dijo. Le dijo: no miren más esos egipcios, no miren más esa esclavitud donde vivieron, no miren más. Miren siempre hacia adelante. Fue una de las cosas que más le recalcaba el Señor a Moisés y a su pueblo. Le decía: mire hacia adelante. Y es algo que yo hoy quiero recalcarles a ustedes como pueblo de Dios. Miremos hacia adelante en estos 40 que nosotros estamos viviendo. Hay que mirar hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Mirar hacia adelante. Mire, la iglesia nació para vivir y ver hacia adelante. Para eso nació la iglesia y para mirar hacia el Señor, ¿ya? Ese que nos da la salvación y ese que nos ha dado la vida eterna. Nosotros tenemos un camino por recorrer y cada crisis es una oportunidad, ¿ya? Por eso los 40 son prueba, pero también es aprendizaje. Es algo muy hermoso que encontramos en esta narración de Deuteronomio 8 que he querido compartirles en este día. ¿Ya? Los 40 son prueba, pero también es un aprendizaje. Quiero que Dios los bendiga siempre y que vivamos siempre con esa esperanza. Oh Padre, hoy quiero decirte, Señor, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tu pueblo, maravilloso Dios, que a pesar de que estamos en estos 40, Señor, porque como nos enseñabas hoy a través de la palabra de Dios, estos hombres de la Biblia vivieron su cuarentena, cada uno de ellos a su manera. Algunos lo vivieron 40 días, otros lo vivieron 40 años. Pero Señor, tiene una característica especial ese número 40 y es que está asociado con las pruebas que nosotros vamos recibiendo cada día y que estamos recibiendo hoy como hijos de Dios. Hoy quiero pedirte, Señor, que alientes a tu iglesia y a tu pueblo para seguir adelante, Señor, para creerte, maravilloso Dios, que estamos en medio de este desierto. ¿Por qué razón estamos en este desierto? Porque Dios nos prueba para saber qué es lo que hemos aprendido en medio de este camino donde el Señor nos está llevando. Pero también estoy convencido que, Señor, tú nos estás preparando para cosas muy buenas y mejores más adelante, pero que tenemos que estar aquí unidos, juntos y siguiendo adelante, Señor, alimentándonos y guardando tu palabra en nuestro corazón, Señor, y viviendo para ti, maravilloso Padre. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, extiendes tu mano poderosa para bendecir en todo lugar en este momento, que allí visites familias y hogares y lleves tu amor, tu presencia y tu poder, Señor, y que ese aliento de tu espíritu esté allí cada día para alentarnos y para bendecirnos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias, iglesia. Espero que haya sido un mensaje que haya llenado su vida, que le haya reconfortado, que le haya dado mucho aliento para seguir adelante. Quiero invitarlo mañana, 10 de la mañana, a la transmisión de Mujeres de Fe. El próximo viernes a las 7 de la noche. Vamos a tener en el tiempo de parejas. Para esta semana tenemos una escuela de padre. Mi esposa va a compartir algo bien especial para los papás, los mamás. Qué bueno que entonces usted le avise allí a papás y mamás que estén pendientes este viernes a las 7 de la noche y estemos allí para escuchar la palabra de Dios, y que yo sé que necesitamos también en estos 40 pues recibir ese aliento nosotros como padres allí en la vida de nuestros hijos. Entonces, qué bueno, Dios los bendiga. Gracias por este tiempo, ha sido bien especial. Un abrazo inmenso y que usted aprenda y disfrute de estos 40. Dios los bendiga.